Hola, soy la Maga y hoy hablaré sobre el libro El amor en tiempos del cólera, del colombiano Gabriel García Márquez, por todos conocido como Gabo. Este es mi libro favorito, aun y cuando ya han pasado tantos años desde que lo leí por primera vez. ¿Saben por qué? Creo que en la vida hay personas, situaciones, amores y libros que nos marcan por completo. Muchos podemos distinguir con claridad ese día que se nos partió la sonrisa, ese amor que nos mostró la otra cara de la luna y ese libro que nos enseñó una forma de amar pura y divina. Esas tres cosas se consagran para mí en este libro, ya que no solo hizo eco en mi interior como lectora, sino también como persona. ¿Saben? Yo tenía tan solo 15 años cuando lo leí por primera vez, y entre sus hojas experimenté una auténtica sensación de enamoramiento y melancolía, que en aquellos años congenió con la presencia de uno de los más grandes amores que he tenido en toda mi vida. ¿A qué edad se comienza a distinguir lo que es el amor? ¿Con quién uno conoce verdaderamente este hermoso sentimiento? A más de 10 años de aquella vez, puedo afirmar que lo que me provocaron aquellas tardes de lectura, a saber, esos suspiros entrecortados, esa respiración lenta, esa sonrisa boba, esa palpitación constante en mi pecho y esa alegría espontánea, esas manifestaciones de amor son muy parecidas a las que he experimentado incontables veces a lo largo de toda mi vida, en mi propia historia. Con el tiempo, uno va comprendiendo que el amor es incorpóreo, volátil, fugaz y a la vez eterno. Y cada amor marca, para bien o para mal, ese eterno libro llamado memoria. En la vida, podemos tener todas las cosas materiales imaginables y aún así sentirnos vacíos. ¿Por qué? Porque somos energía vibrante que necesita renovarse a diario y para eso yo creo que el único antídoto es el amor. ¿Se imaginan tomar una cucharada de amor cada mañana? Es posible, claro que es posible, con los libros y con las canciones. En fin, como lectora, me marcó esta hermosa novela porque aun y cuando llevaba años leyendo, jamás había experimentado tantas emociones juntas como con este libro. Y debo admitir que pasan los años, y aun cuando me siento perdida, lo vuelvo a leer, porque me encanta sentirme por milésima vez enamorada, ya sea que esté sola o que esté acompañada. A veces necesito renovar mi fe en el amor, mi pasión por la vida y drenar gota a gota una esperanza inacabada. Como persona me marcó aún más, ya que muchos creen que la magia del amor dura unos meses, si acaso unos años, y después debemos resignarnos a la caricia rápida, la mirada ausente, la sonrisa congelada y las pulsaciones lineales, como si de verdad todo se limitara a una dosis de dopamina, serotonina y oxitocina. Qué triste y aberrante sería limitarnos al juego de la neuroquímica. Yo confío todavía en el juego de los detalles y de las sonrisas, y el amor en tiempos del cólera me enseñó que todo eso se puede encontrar en una sola persona, así pase un mes, una década o media vida. Los tiempos modernos obligan a cambiar de amores cuando los neuroquímicos se agotan con una persona. Todos nos volvemos reemplazables. Tal vez si leyéramos un poco más, nos daríamos cuenta que el amor se puede renovar día a día. Bueno, una vez dicho todo esto, les platicaré un poco sobre la trama. Florentino Ariza es un joven humilde, hijo natural de Tránsito Ariza, producto de una presumible aventura que tuvo su madre con el presidente de una importante compañía naviera. Dentro de su vida tuvo varios trabajos, uno de ellos, telegrafista. Se cuenta que en un encargo que realizó a la casa de Lorenzo Daza, vio por primera vez a una niña de tan solo 13 años que le marcaría toda su vida. Su nombre, Fermina Daza. Las estrictas reglas del padre hacían difícil la comunicación, por lo que mediante escondites, juegos y cómplices, todo se limitó al vaivén de cartas amorosas. Sin embargo, cuando el padre se entera, decide separarlos. Aún en la distancia, Florentino encuentra la forma de que el intercambio de cartas persista, todo aprovechando su condición de telegrafista. Todo parecía marchar bastante bien hasta que un día vuelve Fermina Daza, quien al ver a Florentino llega a la conclusión de que había sido una simple ilusión de niña, desairándolo de tal forma que resultó muy claro que quería desterrarlo de su vida. Para ella había sido un juego y a él en cada suspiro se le iba la propia vida. Después de tiempo, Fermina Daza se casa con un importante médico llamado Juvenal Urbino, consolidando a una de las parejas más ricas, más estables e influyentes, mientras que Florentino Ariza vivía en una sospechosa soltería, eterna e incomprensible.
Él vivía fuera de toda época. Era un hombre atemporal, atípico e irreal, y aun cuando consolidó una gran carrera en la compañía naviera, él estuvo siempre soltero, involucrado tras bambalinas con muchísimas mujeres, las cuales carnalmente colmaban el amor y la pasión que sentía por Fermina Daza. Lo que hace este libro magnífico es la forma de amar de Florentino Ariza, misma que rompe el esquema mediocre actual, no quedando duda que él no solo la amaba, sino que la idolatraba. La persiguió, la cuidó y la amó aún en la distancia. El buen hombre puso a prueba los límites de la paciencia, ya que esperó nada más y nada menos que 51 años, 9 meses y 4 días para reiterarle su amor la misma noche en la que ella quedó viuda. Ahora les leeré un pequeño fragmento en el que Florentino Ariza sufre de tal manera la espera ante la respuesta de su primer carta que manifiesta síntomas muy parecidos a los del cólera. Veamos. Lo único que le pido es que me reciba una carta, le dijo. No era la voz que Fermina Daza esperaba de él, era nítida y con un dominio que no tenía nada que ver con sus maneras lánguidas. Sin apartar la vista del bordado, le contestó: No puedo recibirla sin el permiso de mi padre. Florentino Ariza se estremeció con el calor de aquella voz, cuyos timbres apagados no iba a olvidar en el resto de su vida. Pero se mantuvo firme y replicó de inmediato: Consígalo. Luego dulcificó la orden con una súplica: Es un asunto de vida o muerte. Fermina Daza no lo miró, no interrumpió el bordado, pero su decisión entreabrió una puerta por donde cabía el mundo entero. Vuelva todas las tardes, le dijo, y espere a que yo cambie de silla. Florentino Ariza no entendió lo que quiso decir hasta el lunes de la semana siguiente, cuando vio desde el escaño del parquecito la misma escena de siempre con una sola variación. Cuando la tía escolástica entró en la casa, Fermina Daza se levantó y se sentó en la otra silla. Florentino Ariza, con una camelia blanca en el ojal de la levita, atravesó entonces la calle y se paró frente a ella. Dijo: Esa es la ocasión más grande de toda mi vida. Fermina Daza no levantó la vista hacia él, sino que examinó el contorno con una mirada circular y vio las calles desiertas en el sopor de la sequía y un remolino de hojas muertas arrastradas por el viento. Démela, dijo. Florentino Ariza había pensado llevarle los 70 folios que entonces podía recitar de memoria de tanto leerlos, pero luego se decidió por media esquela sobria y explícita, en la que solo prometió lo esencial: su fidelidad a toda prueba y su amor para siempre. La sacó del bolsillo interno de la levita y la puso frente a los ojos de la bordadora tripulada, que aún no se había atrevido a mirarlo. Ella vio el sobre azul temblando en una mano petrificada de terror, y levantó el bastidor para que él pusiera la carta, pues no podía admitir que también a ella se le notara el temblor de los dedos. Entonces ocurrió. Un pájaro se sacudió entre el follaje de los almendros, y su cagada cayó justo sobre el bordado. Fermina Daza apartó el vestidor, lo escondió detrás de la silla para que él no se diera cuenta de lo que había pasado, y lo miró por primera vez con la cara en llamas. Florentino Ariza, impasible con la carta en la mano, dijo: Es de buena suerte. Ella se lo agradeció con su primera sonrisa y casi le arrebató la carta. La dobló y se la escondió en el corpiño. Él le ofreció entonces la camelia que llevaba en el ojal. Ella la rechazó. Es una flor de compromiso. Enseguida, consciente de que el tiempo se le agotaba, volvió a refugiarse en su compostura. Ahora váyase, dijo, y no vuelva más hasta que yo la avise. Cuando Florentino Ariza la vio por primera vez, su madre lo había descubierto desde antes de que él se lo contara, porque perdió el habla y el apetito y se pasaba las noches en claro dando vueltas en la cama. Pero cuando empezó a esperar la respuesta a su primera carta, la ansiedad se le complicó con cagantinas y vómitos verdes. Perdió el sentido de la orientación y sufrió desmayos repentinos. Y su madre se aterrorizó porque su estado no se parecía a los desórdenes del amor, sino a los estragos del cólera. El padrino de Florentino Ariza, un anciano homeópata que había sido el confidente de Tránsito Ariza desde sus tiempos de amante escondida, se alarmó también a primera vista con el estado del enfermo, porque tenía el pulso tenue, la respiración arenosa y los sudores pálidos de los moribundos. Pero el examen le reveló que no tenía fiebre ni dolor en ninguna parte, y lo único concreto que sentía era una necesidad urgente de morir. Le bastó con un interrogatorio insidioso, primero a él y después a la madre, para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos que del cólera. Como se habrán dado cuenta, Florentino Ariza amó desde el inicio de tal forma que al somatizar tan sublime sentimiento parecía morir.
demostrando que los síntomas del amor se parecen mucho a los del cólera. En este punto coincido con García Márquez. Y saben, lo único que me dolerá de morir es que no sea de amor, porque bien es cierto, con amor hasta morirse es bueno. Por hoy, La Maga.